Muy buenas noches otra vez. Esto es Pláticas entre Coyotes. Pícale la intro, Dani. Pláticas entre Coyotes. Pláticas entre Coyotes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Esto es Pláticas entre Coyotes, una vez más en esta segunda entrega de su segunda temporada. El tema de hoy vamos a hablar acerca de Jojocotlán, vamos a hablar de cuentos, vamos a hablar de leyendas, vamos a hablar de las brujitas, vamos a hablar de los barrios. En el tiempo que dure la transmisión vamos a tratar de abarcar estos temas. Comenzamos con nuestro tema estrella porque básicamente mañana ya es un martes de brujas y pues ya saben, la historia de esta tradición tiene mucho que ver con la construcción de nuestro templo en Santa Cruz Jocotlán. Así a grandes rasgos. Las señoras van a dejarle de comer a sus trabajadores y llega un momento en que urge la entrega de la iglesia y hacen dobles turnos y entonces las señoras en la noche se alumbran con estas brujitas, estos pequeños candeleros hechos de un utensilio, un recipiente de metal, lo llenan con petróleo y un mechero y vamos, esas son las brujitas y vendían tamales. Después del tiempo, esto se hizo una tradición, pero también llevó a muchas cuestiones que tienen que ver con nuestra identidad, porque los martes de brujas desde ese entonces hasta nuestros días aún se siguen festejando, por así decirlo, y sigue siendo una verbena bastante jojeña. De hecho, era una costumbre como muy hermética. Los jojeños siempre hemos sido como muy herméticos, muy cuidadosos de nuestras costumbres y hasta hace poco, algunas décadas, comenzamos a compartir esta hermosa tradición con las demás personas, con visitantes y ahora con los nuevos jojeños que llegaron con los condominios, que llegaron con todas las unidades habitacionales que se asentaron en Jojo, pues nos hicimos más. Los martes de brujas dieron pretexto a muchas historias y muchas leyendas que tienen que ver con la identidad de nuestro pueblo. Solo por mencionar algunas, están la historia de Doña Irene, que es una historia bastante interesante, comentábamos la vez pasada, antes de que nos banearan, la vez pasada comentábamos la historia de Doña Irene, que era una señora que vendía tamales. Era de Jojo y provenía de un linaje de Irenes y de un linaje de tamaleras. La particularidad de esta señora era que pues fue a la revolución, también peleó algunas otras batallas, estuvo presente en la batalla de 5 de mayo, según nos cuentan, y también estuvo en otras batallas que tuvieron que ver con un personaje muy oaxaqueño y quizás también muy jojeño llamado Porfirio Díaz. Esta era la cocinera de aquel general de bigotes de alacrán llamado Porfirio Díaz. Doña Irene era la única que preparaba sus alimentos y era una persona de alta confianza porque en esa época eran muy comunes los envenenamientos, así que esta señora era la única que cocinaba al caudillo oaxaqueño llamado Porfirio Díaz. Esta señora era jojeña y era la líder también de un grupo de
de mercenarios o de mercenarios que se hacían llamar los brujos, y se hacían llamar los brujos porque la señora, aparte de ser cocinera, también era curandera, le sabía eso de las hierbas tradicionales, de la medicina tradicional, la herbolaria, y entonces pues hacía empastes, hacía varias cosas en la guerra, le hacía de cocinera, de médico, de confidente incluso de Porfirio Díaz. Y la historia de doña Irene es bastante peculiar porque tiene que ver con las monedas de plata. Hace algún tiempo estábamos comentando con una amiga aquí oriunda de la población que sus familiares, bueno, sus papás, sus abuelos, le heredaron en su matrimonio unas monedas que se dieron para las arras, que en lugar de ser de oro eran de plata. Y esa plata tiene mucho que ver con los jojeños, porque doña Irene precisamente desaparece con un tesoro de plata. En la última parte del gobierno de Porfirio Díaz, antes de que le pidieran la renuncia, Porfirio Díaz estaba comenzando a introducir el papel moneda ya más común y cambiar por monedas de plata. Entonces a sus generales de confianza les dio esa encomienda de cambiar plata por billetes. Entonces, conforme iban pasando el comercio, conforme iban visitando a las tienditas, a los tendajones ahí, cambiaba plata por monedas y se hicieron de cargamentos. Esos cargamentos en Oaxaca se depositaban en la iglesia de la Soledad, en la Basílica de la Soledad. Y ahí también nace otra historia fascinante de Oaxaca, que son los túneles secretos de la Soledad de Oaxaca. Este cargamento encargado a doña Irene jamás llegó ahí. Y dicen los viejos de Jojo, dice la leyenda, que cuando Porfirio Díaz embarca en Veracruz para su exilio, pide hablar con doña Irene y le da instrucciones especiales. Y esas instrucciones es dejar la plata en un determinado lugar. La historia cuenta, o contaban los viejos de Jojo, que esta señora reúne en un día de muertos, en una festividad de Todos Santos, a su tropa, a sus incondicionales, y les da unos tamales y un pocillo de atole, un jarrito, y esos tamales estaban envenenados precisamente para conservar ese secreto de doña Irene y del tesoro que guardó. Nadie sabe dónde escondió el tesoro, nadie sabe si realmente lo escondió en Oaxaca, si regresó a la Basílica de la Soledad a dejarlo, porque ya no hubo constancia de esa situación. Lo que sí se sabe es que esa señora desapareció y esa noche amanecieron todos sus terratenientes, todos sus soldados, sus seguidores, amanecieron tendidos en una mesa con medio tamal comido y con el atole regado porque los envenenó. Esa es una de las historias fascinantes que tiene Jocotlán, y la vez pasada hablábamos precisamente de ese olvido que tristemente ha pasado en las historias de Jojo. La otra vez comentábamos que así a vuela pluma logramos juntar unas 170 historias que tienen que ver con Jocotlán y otras 50 que ya hemos publicado en las diversas páginas que nos han hecho el favor de darnos un espacio y que son el patrimonio cultural de los jojeños. Hablábamos la vez pasada que ahora que Jojo tiene mucha gente nueva y que pues viene migrando de otros lugares, pues no sabe la historia de Jocotlán y están como ávidos de conocer todas estas historias que todos los jojeños, o al menos los viejos jojeños, conocemos y que nos lo mencionábamos la vez pasada en las pizcas, cuando desgranábamos maíz con los viejos para entretener a los chamacos, a los jóvenes, pues nos contaban todas estas historias. Pues sí, mis amigos, esa es otra de las leyendas que tenemos en Santa Cruz, Jocotlán, y es un tesoro de nuestra gente, de esta tradición oral que desgraciadamente los nuevos jocoqueños ya no la tenemos. Los viejos, como decía la vez pasada, ya nos hacen más falta. Y las nuevas generaciones pues han
han ido perdiendo todas esas costumbres de reunirse con la familia y platicar todas estas cuestiones. También tenemos el cuento de las brujitas. Del por qué se le da el nombre de martes de brujas, pues ya sabemos que es por estas lámparas tipo mechero, titilantes en la oscuridad, pero asemejan a un fenómeno que se veía en San Antonio de la Cal y se veía en Monte Albán, que eran las bolas de lumbre danzantes. Les decían las brujas, y referente a eso fueron bautizadas estos mecheros como brujitas. Estas bolas danzaban en la montaña sagrada, y decían los viejos que eran brujos, nahuales, que se transformaban en bolas de fuego que no quemaban. Y eso también tiene que ver con varias leyendas acerca de los mixtecos y de los zapotecos, porque ustedes han de saber que los mixtecos, que eran guerreros de oficio, sus generales eran llamados el equivalente de lo que hoy le decimos nahuales. Entonces, según las historias, estos generales se transformaban en animales o se transformaban en bolas de fuego, y lo cual nos lleva también a otra historia interesante de Jocotlán, que se llama los Ixmalín, que habla acerca de los primeros habitantes de estos valles, los Ixmalín y los gentiles, la guerra que sostuvieron. Y los viejos afirmaban que Monte Albán fue edificada por estos gigantes llamados los gentiles, y decían, cuando subíamos por leña a Monte Albán o cuando íbamos de día de campo los domingos a gozar de la ciudad arqueológica y de la montaña sagrada, que los escalones eran grandes precisamente porque los pies de los gentiles eran grandes, y a ellos les atribuían los viejos la construcción de Monte Albán. Entonces cuentan que en la guerra de los Ixmalín contra los gentiles, los hombres tuvieron que hacer alianza con los gentiles, y fueron los gentiles los que los enseñaron a pelear, lo que le enseñaron a leer la naturaleza, a utilizarla, a curarse con hierbas, a leer los cielos y todas estas cuestiones que, según los viejos, hicieron grande a nuestra gente vieja. Y a ellos, a los generales, así dice la leyenda, que hicieron a los primeros sacerdotes nahuales. Les enseñaron a invocar su nutal, que era su fuerza animal que vivía dentro de cada persona, y así era como lograban esa transformación. Bueno, mis amigos, vamos a una pausa musical, esperando que sea de su agrado, y continuamos con esta charla acerca de los cuentos y leyendas de Santa Cruz Jogotlán. Bueno, mis amigos, seguimos platicando acerca de Jojo y sus tradiciones, acerca de Jojo y sus cuentos y leyendas. El programa pasado, o el intento de programa que tuvimos pasado, nos hacían algunas preguntas que llegaron. Guillermo Martínez nos pregunta si sabemos si hay libros de Jojo. Bueno, sin lugar a duda, a últimas fechas se han publicado libros, algunos de comida, algunos, yo creo que hay 2 de tradiciones, no estoy muy seguro del dato, pero los puedes buscar en Google, así como libros de Jojo. Pero lo que sí es interesante, o lo que es encomiable, es que de hecho sí había libros en Jojo. Hay una historia por ahí que tiene que ver con el descubrimiento de la tumba número 7, me parece, de Alfonso Caso. Todo el mundo sabe la historia. Esta tumba sirve de parteaguas en la arqueología porque es una de las tumbas más ricas en oro, jade y muchas cosas que se encontraron. Se trata de una tumba zapoteca que fue reutilizada por los mixtecos, pero que sirvió como palanca para que se pudiera crear todo este sistema de financiamiento arqueológico del gobierno, que tiene que ver con el INAH y todas estas cosas. Pues bien, decían los viejos aquí de Jojo que Alfonso Caso le llevan una muestra un día, digamos, creo que fue un sábado o un viernes, donde le llevan un caracol que era un caracol
pintado y que era usado como trompeta, así dice el informe de Alfonso Caso, pero fue hasta el día lunes que comienzan a entrar a la tumba en sí. Entonces decían los viejos de Jojo que Alfonso Caso se llevaba con una persona oriunda del pueblo, incluso tenemos el nombre, los viejos se referían a esta persona, un señor llamado Cuthberto Pacheco, que dicen los viejos, contaban que este señor le proporcionó a Alfonso Caso 2 libros escritos en mixteco, y uno de ellos en glifos originales o en glifos de códice, pues, y Alfonso Caso por medio de eso sabía más o menos por dónde excavar. Esa es una de las historias que contaban los viejos antes, y es curioso porque después este señor Cuthberto llega a ser presidente de Santa Cruz Jocotlán, y antes los periodos de presidentes municipales duraban 1 año, y dicen los viejos que pues amanece muerto de un paro cardíaco, bueno, es lo que cuentan en el juego de pelota, y eso fue por haber traicionado los secretos que Jocotlán guardaba. Hay otra historia por ahí, en la época de un presidente que tenía el dato, me parece, sí, ya me acordé, es Erasmo Medina, y la regidora de Educación, la señora Blanca, me parece que se llama, reportan que que encuentran en la basura, así dice su reporte, cuando entran al Palacio Municipal y hacen como un recuento, encuentran en la basura dos libros escritos en mixteco con caracteres latinos, escrito detallando no solamente algunos entierros en Monte Albán, sino también la genealogía de las familias viejas de los jojeños, y es en ese libro, curiosamente, donde se marcan los 4 barrios y de cómo una mujer que era cacique separa los 4 barrios. Ahí en esos libros, según contaban los viejos, ahí se narra la historia de la creación de esos barrios, que pues lógicamente antes no se llamaban el barrio de la Dolorosa, del Calicanto, de las Tres Cruces o el de la Cruz, sino tenían nombres mixtecos como tales, y esos barrios se referían a las 4 primeras mojoneras de Jojo, que estaban marcadas con piedras azul, roja, y me parece que la otra era vetada. La otra era una peña natural que le decían la Peña del Sapo, que es la del Calicanto. Y la otra vez que estábamos viendo la transmisión, pues sí hay muchas similitudes, porque si ustedes recordarán, hace poco nuestros amigos de Jocotlán Radio transmitieron una entrevista con nuestros amigos del barrio del Calicanto, que hicieron su capilla, y es bastante curioso porque la capilla que estaba ahí, y que eso también responde a una de las preguntas que nos hicieron el señor Guillermo Martínez acerca de la capilla de las Tres Cruces. Y sí, mi querido amigo, según decían los viejos, existían 4 capillas, porque después esas mojoneras se las llevó el crecimiento de los arroyos, de los ríos, y solamente se conservaba la de las Tres Cruces, que daba vuelta en la calle de Progreso. Entonces, cuando fue la época pues ya de la evangelización de Santa Cruz Jocotlán, se hicieron una capilla por cada mojonera en los barrios de Jojo, que la cual solamente queda la capilla de las Tres Cruces, pero la capilla del Calicanto, que según me contaban, estaba a una cuadra de donde está el puente, siguiendo el arroyo. Ahí se hallaba una piedra vetada de color rojo, que era la mojonera, y que ahí después que se llevó esa piedra el río, que la tapó el río, hicieron la capilla de las 4 cruces. Y se oye bastante extraño porque nosotros nada más conocemos la capilla de las Tres Cruces, pero contaban los viejos que sí, antes ahí había una capilla, y que igual en una crecida de río se la llevó, y entonces desapareció esa capilla, y sucedió la misma suerte la capilla de las 2 cruces, que estaba en el barrio de la Dolorosa, y
Hasta ahorita no he encontrado a alguien que me cuente acerca de la capilla que estaba en donde ahora es el barrio de la Cruz. No sabemos la ubicación, bueno, yo no la sé en dónde estaba esa mojonera ni esa capilla, pero lo que sí se sabe es que había fresnos también marcando los límites de Santa Cruz Jocotlán, y esos fresnos en la época colonial, en la época de la Revolución incluso, porque Jocotlán era visitada también por Porfirio Díaz y trajo muchas ideas revolucionarias aquí a este pueblo. Pero bueno, los fresnos que había ahí, exceptuando por el del calicanto, que ese era un árbol que dicen los viejos que igual se llamaba árbol del calicanto, es decir, su especie era calicanto. Ahí colgaban a los rateros, a las personas que delinquían y que eran enjuiciadas por usos y costumbres, y determinaban que eran nocivas para la sociedad. En esos fresnos los colgaban, pero les hacían una marca en el pecho, y eso era para atarlos, para que su alma se atara a esos fresnos. Y el último en desaparecer de esos fresnos es precisamente el que estaba ubicado en el vado de la calle de Tres Cruces, entre Avenida Hidalgo, se llama la carretera principal, y Tres Cruces, donde ahora está un negocio, donde ahora está un poste. Allí a un lado, cuando yo era niño, ahí había un fresno hueco. Incluso nosotros hicimos un escrito acerca de ese árbol, que se llama así, el árbol hueco del vado, que siempre tenía una veladora adentro y siempre tenía una imagen me parece que era de la Virgen del Rosario y una de Guadalupe. Entonces siempre había una veladora roja ahí, siempre había como velas abajo. Entonces decían que ese lugar estaba pesado precisamente porque ahí colgaban a los enjuiciados de ese barrio, y que pues cada barrio tenía un árbol con ese propósito. También es una de las leyendas fascinantes que tiene este pueblo, y así como esa hay un sinfín de cuentos, de leyendas que nos contaban los señores grandes, y que en una experiencia personal yo pensaba que todo el mundo se la sabía, todos los jujeños se la sabían. Pero cuando hicimos este proyecto, sí nos dimos cuenta que ya muy pocas personas se acordaban de todas esas historias, y este es el esfuerzo por rescatar precisamente esa voz de los viejos, esos cuentos, esas leyendas tan fascinantes que tenemos. Seguimos respondiendo preguntas. Nos preguntaba Susana Borrego que si Jojo, el asentamiento era zapoteco o mixteco. Bueno, hasta donde yo sé, hasta donde contaban las personas grandes, el primer asentamiento es una migración tolteca y después olmeca, muy pequeña, y después llegan los zapotecos cuando edifican la ciudad en la montaña sagrada, y después llegan los mixtecos. Y ahí viene también ese cuento que platicábamos en el programa 1 de Pláticas entre Coyotes, acerca de la leyenda mixteca de la princesa Almagrande, que la versión zapoteca se llama la leyenda de la princesa Donaji. Entonces, pues los jojeños somos mixtecos zapotecos, pero éramos más mixtecos que zapotecos, porque básicamente este asentamiento era mixteco. Aunque hubo un mestizaje sí con los zapotecos, pues la mayoría de personas eran mixtecos. Y todo esto era porque Jocotlán era una tierra como muy difícil para tratar. Incluso eso nos ayudó bastante con la situación de la evangelización, y en la época de la colonia aquí no fue un mestizaje como muy amable, como muy suave, si se permite el término, porque Jocotlán conserva todas sus costumbres. Y como decían los viejos, a mí me fascina mucho hablar con esa gente, porque los viejos decían, en las costumbres de los españoles escondimos nuestras costumbres. Y hace mucho tiempo, platicando con un amigo que es de la iglesia, me decía acerca de las marmotas, que las marmotas representan la luz que lleva dentro y las costillas de Jesús y todas estas cuestiones.
Y lo cual me hizo recordar lo que me contaba mi abuelo, porque decía que cuando los españoles llegaron, los convites, ya esas celebraciones donde se reunía toda la gente, ya se usaban pequeñas bolas de ¿cómo se llama? Como de lianas, ese bejuco que se llama, se hacían pequeñas bolas y se quemaban en la noche. Y eso después fueron las marmotas, que simbolizaban precisamente la leyenda que estábamos platicando hace rato acerca de los Ixmalín y los gentiles. Enseñaron a los guerreros a transformarse en bolas de fuego que no quemaban y a volar a la altura de ellos, así decían los viejos. Y entonces esas marmotas en medio de los gigantes simbolizaban esos relatos, o al menos así lo contaban los viejos, que esas manifestaciones culturales que nacieron con el mestizaje de los españoles escondían muchas cosas. La leyenda también de las canastas es apasionante, porque tiene que ver también con el águila bicéfala, un águila que según cuentan las historias vivía en el Cerro del Fortín, ahí tenía su nido. Y entonces cada vez que tenía hambre, pues bajaba volando y se llevaba a los niños, se llevaba a los guajolotes, se llevaba a los perros. Y entonces sucede ahí que hay un héroe mixteco que vive con su hijo, pues su esposa muere de enfermedad. Y entonces esta águila gigante que le decían Ñubico, que quiere decir nube negra, se llevó a su único hijo, y entonces se le volvió obsesión el cazarla. Y cuentan las leyendas que hizo una canasta, bueno, no hizo una canasta, sino más bien era una figura de niño, y se la montó en los hombros, amarrada de la espalda, y comenzaba como a caminar, a danzar ahí en las noches de mucho sol. Y entonces un día pues el águila llegó y se agarró de este niño hecho de ramas secas, y este señor, este personaje, le untó ocote, le puso como un centro de ocote, y entonces al agarrar, dice el cuento, el Ñubico sus garras con este niño falso, con una flecha incendiada le prende este niño, y entonces así es como se incendia Ñubico y cae y muere. Y entonces este personaje cobra su venganza. Y entonces en algunas épocas de cosecha, celebrando que ya no había esta amenaza, las señoras se ponían una canasta, y dentro de la canasta hacían una figura de niño, y entonces danzaban y bailaban aquellos ritos paganos que mucho les costó a los españoles quitar, y de hecho no quitaron, y lo transformaron en las canastas que vemos hoy en día, que se adornan con flores y todas esas cuestiones. Pues estas versiones nos las contaban los viejos cuando desgranábamos maíz, cuando íbamos al campo, y todas estas cuestiones se han ido olvidando, pero pues viven en la memoria todavía de muchas personas que ya tenemos nuestra edad, y que tratamos de transmitirla a las nuevas generaciones. Así, mis amigos, entonces vamos a una pausa musical, esperando que sea de su agrado, y regresamos.